El genio del vaso. Oh, genio. Dinos lo que va a pasar en casa de los telespectadores. Te lo ruego, genio. Contéstanos a través del vaso. Mirad, el genio del vaso está deletreando la respuesta. Estamos en contacto con el lado oscuro, con el más allá. El genio que todo lo sabe dice que alguien va a apagar ahora la televisión porque está muerto de miedo. ¿La has apagado? Sí. Tal y como dijo el genio. Ha sido una casualidad. Tal y como dijo el genio. No ha tenido nada que ver con el genio. ¡Qué par de idiotas! Seguro que hasta creéis en Papá Noel. Pues yo le oí cuando... Los jóvenes de hoy parecen estar muy interesados en el misticismo y los temas ocultos. Sí, siempre están con cosas de magia y genios desde que empezó ese programa de televisión. Por supuesto, nadie podría estar más contento que yo de ver esas muestras de interés de los niños por las cosas espirituales, pero quizás deberían tener algún tipo de guía. Exacto. No es aconsejable que empiecen con ritos paganos a esta edad, son muy impresionables. ¿A dónde vais, payasos? ¿A una fiesta de disfraces? Sí, vestidos de niñas. Vamos a la iglesia a cantar en el coro de niños. Yo hago la voz del primer soprano. ¿Coro de niños? ¿Coro de niños? No sabía que podía ser tan estúpido, Marlon. Preferiría morir a ir a la iglesia a cantar vestido así. Chicos! ¿Visteis el programa El genio del vaso? He hecho un tablero para que podamos preguntarle sobre el futuro y eso. ¿Queréis venir a casa después del colegio? Ni hablar. Eso son cosas de críos y niñas. Vamos a ir a mi casa a jugar a Muerte y Destrucción 3. Imaginaos hablar con un genio. Sabríamos todo sobre el futuro o sobre algún chico que nos guste. Nosotros vamos a ir a ponernos en contacto con el genio en casa de Eric. Si queréis, podéis venir. Si os apetece. Claro que nos apetece. ¿Pero tenéis un tablero? ¿Un tablero? Sí, por supuesto. Yo pregunto primero. No, empiezo yo. ¿Por qué tienes que empezar? Porque la idea de contactar con el genio ha sido mía. Vale, pero será mejor que sea una buena pregunta. Ah, Venga, pregunta algo. bueno. Oh, genio. ¿Cuál es el mejor equipo de fútbol del mundo? 12, 2, 17. Tengo la sensación de que con este boleto de lotería esta vez voy a ganar. ¡Oh! 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 Menos mal. ¡Oh! A lo mejor el genio está ocupado. Sí, eso. Tengo cosas mejores que hacer. Venga, vámonos de aquí. Tenéis que dirigir el vaso, claro. ¿Qué pensabais? ¿Que de verdad hay un genio dentro? Pues... Bueno, o sea, claro que no. Si vengo la próxima vez, yo moveré el vaso. Pero no funcionará. Las chicas piensan que es una tontería y no querrán probar otra vez. Puedo hacer que el genio diga algo bueno de ti y eso las impresionará. Vale, pero el genio me tiene que conseguir una cita con Linda. Por lo menos. Claro, está chupado. ¡Ja! Piensan que nos pueden engañar. Pues que lo intenten. Ayer las cosas no fueron demasiado bien, o sea, con el genio y eso.
Pero hemos pensado intentarlo otra vez hoy después del colegio y a lo mejor tenemos suerte. ¿Nosotras podemos ir? ¡Qué emocionante! ¡Claro que iremos! ¡Ay, me muero de ganas! Sí. Nuestro corresponsal en Moronia ha sido testigo de extraños rituales en los que se ha utilizado estiércol y pollos para ponerse en contacto con los espíritus. Mejor será que salga bien. Déjamelo a mí. F, R, A. Frank es el chico más guay del colegio. ¡Increíble! El genio también piensa lo mismo que nosotras. ¿Y si el genio lo dice? Entonces debe ser verdad. Por supuesto, nosotras ya sabíamos que Frank era el más guay. Tienes razón. Preguntémosle algo que no sepamos todavía. Preguntemos sobre el futuro. Yo empiezo, si te parece bien, Frank. Oh, genio, háblame de mi futuro. ¿Se hará realidad mi sueño este año? ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! 10 años es la edad perfecta para llegar a ser top model. ¿Qué te pasa? Agárralo bien. Yo no estaba moviendo el bazo. ¿De qué estás hablando? Una fuerza más poderosa lo mueve. Hay un genio de verdad en el bazo. ¿Qué? Yo quiero irme a casa. Venga, ¿queréis jugar o no? ¿No le vas a preguntar por tu futuro? Sí. Oh, señor genio, hábleme de mi futuro. ¿Se hará por fin realidad mi sueño este año? Cantarás como soprano en el coro de la iglesia. ¿Qué? Yo no he soñado eso. Ya, es el turno de Eric. ¡Soprano en el coro de los niños! ¡Chico del coro! ¡Chico del coro! ¿A quién le importa lo que diga un estúpido genio? Prefiero morir a parecer un estúpido vestido con uno de esos trajes de niña del coro. Lo mismo digo. Si el genio dice que vas a ser un chico del coro, entonces no tienes nada que hacer. ¡Qué pena! Pero he oído que puedes escapar de tu destino si aceptas la voluntad del genio y te sometes a una prueba. ¿Qué prueba? Le preguntaremos a él. ¿Qué prueba tienen que hacer los chicos para evitar ser del coro? Pisar descalzos. Tenéis que pisar descalzos un montón de estiércol durante 3 horas. No, señor, yo no voy a pisar un montón de caca de vaca solo porque un genio lo haya dicho. Ni hablar. Exacto, no somos tan idiotas. Frank y sus bobos amigos son más tontos. Han estado pisando estiércol de vaca durante 2 horas y media. Extraños rituales en los que se ha utilizado estiércol y pollos para ponerse en contacto con los espíritus. Esto ha ido demasiado lejos. Ritos paganos y convocar espíritus del más allá en mi propia parroquia. Esto es demasiado. Pienso que no hay otra forma. Todo saldrá bien. Estoy seguro de que esto les conducirá de nuevo al buen camino. Buena idea. Y en cuanto a esta basura, yo diría que lo mejor es quemarla. Como pisar estiércol no haya sido un castigo suficiente, será culpa tuya. Todo saldrá bien. Nadie nos verá. Cantemos todos juntos. ¿Eh? ¡Oh, venid! ¡Entrad todos! ¡Bienvenidos a la casa de Dios! ¡Cantemos todos juntos! Vamos, niños, colocaos que vamos a cantar con el coro de la iglesia. Frank y sus bobos amigos son más tontos. Con que saldría bien. Ha sido por tu culpa. Ya verás.
Oh, genio. ¿Cuáles son los números ganadores de la lotería?